Y otra cosa que normalmente los estudiantes piensan es que repetir las cosas una y otra vez, repetir y repetir, va a hacer que se fije en la memoria. En cambio, investigaciones dicen que no es una estrategia eficaz de aprendizaje. ¿Por qué? A ver, repetir, practicar, es importante para aprender. Eso es evidente. La mayor parte de las cosas no las aprendemos en un solo episodio de aprendizaje, y menos con cierta profundidad. Cuando tengo que aprender un procedimiento, bueno, todos sabemos que para aprender un procedimiento hay que hacerlo y que lo que vamos a repetir es el procedimiento, ¿no? Especialmente si es un procedimiento sencillo. Pero cuando se trata de adquirir conocimientos, ¿qué es lo que hay que repetir? La mayoría de personas creen que lo que hay que repetir es la exposición a ese conocimiento, ¿no? Leerlo, volverlo a leer, volverlo a escuchar. Pero ahí es donde está, ¿no?, quizá el primer error. Fíjate, ¿cuántas veces has visto un billete de 10 euros? Muchas. Muchas veces. ¿Lo podrías dibujar? Fielmente no. Fielmente, esa es la idea. Fielmente no. Artísticamente no importa. La cuestión es, ¿sabes qué elementos contiene? ¿Dónde están? A pesar de que lo has visto tantas veces. No. En principio, no. ¿Por qué? Si lo has visto tantas veces, te has expuesto a él muchas veces. Bueno, seguramente pensarás, no me he fijado. Y en el no me he fijado hay dos cuestiones. Una que es la obvia, que es la atención. No hay que prestar atención. Bueno, podemos decir que le has prestado atención porque si no, no sabrías que era un billete de 10 euros. Pero lo que realmente no has hecho al decir no me he fijado es que no has pensado sobre el contenido de ese billete. No has buscado en ese billete patrones que te resulten familiares, no has buscado relaciones entre los elementos y has buscado sentido a por qué el billete contiene lo que contiene. Fíjate que estamos hablando, te estoy poniendo un ejemplo de un hecho factual, el aspecto de un billete. El aspecto del billete no es algo que debamos comprender, no es un hecho, no es un concepto. Y sin embargo, tratar de comprender el hecho nos ayuda a recordarlo mejor. Es lo que comentaba antes cuando decía, para crear conexiones, para aprender, ¿no?, para que nuestra memoria, esas nuevas experiencias se enganchen, ¿no?, con nuestros conocimientos a través de las conexiones, lo que tenemos que hacer es pensar sobre lo que estamos aprendiendo. Por lo tanto, primera cuestión, aquello que debe suceder en las repeticiones es que pensemos sobre el objeto de aprendizaje. No una mera exposición no es suficiente. Fíjate que hay otra situación que es muy habitual, en la que podemos repetir muchísimas veces algo, pero se nos olvida inmediatamente. Cuando tratamos de apuntar un número, que nos acaban de decir una matrícula, mientras buscamos el papel para escribirlo o encontramos el boli que pinta para escribirlo, vamos repitiéndolo en la cabeza continuamente. Y cuando por fin lo escribimos, desaparece. Lo olvidamos. Porque si quisiéramos recordarlo, tendríamos que pensar sobre el número. Tendríamos que pensar si en ese número hay patrones que nos resulten familiares de otros números que conocemos, fechas, códigos postales, passwords, ¿no? Y entonces, ¿no?, buscar esas relaciones es lo que nos va a permitir realmente recordar el número. Pero como decía, fíjate, estoy hablando de hechos. Si habláramos de conceptos e ideas, aquí ya sí que no hay alternativa. Para aprender un concepto, una idea, hay que darle significado, hay que darle sentido, hay que pensar sobre lo que significa, hay que pensar, hay que compararlo con otras cosas que sabemos, hay que pensar en ejemplos de nuestra propia cosecha, crear analogías, ¿no?, con cosas que ya sabemos para darle significado. Este pensar, que le llamamos elaborar, ¿no?, es una de las claves de las cosas que tienen que suceder, y que se suceden varias veces, pues va a ser, el aprendizaje se va a ir reforzando. Porque sí, practicar, repetir, practicar las cosas adecuadas hace que aprendan. Pero una cosa más, la otra cosa que es importante es el cuándo repetimos. Fíjate que una práctica habitual es, que lo hacen muchos estudiantes, es que, por ejemplo, si tienen que aprender un tipo de procedimiento, resolver un tipo de problema, por ejemplo, pues van practicando con varios problemas. Y a pesar de que quizá en ese momento ya han sabido cómo resolverlo, siguen haciendo muchos más, con la idea de que eso va a fortalecer su aprendizaje. Bueno, pues en realidad esto no es tan así. En el momento que algo ya sabemos hacerlo, ya sabemos responderlo, seguirlo practicando no va a consolidar mucho más ese aprendizaje. En cambio, si nos esperamos un poco, unas horas, un día, y entonces sí, lo volvemos a practicar, ahí es donde sí que esta práctica, esta repetición va a ser realmente eficaz. Esto es lo que se llama la práctica espaciada. Y esto hace que el aprendizaje, que entonces la repetición sí sea eficaz. Piensa además que repetir de una manera masificada es muy desmotivador. Si además resulta que tampoco es eficaz cognitivamente hablando,
realmente vale la pena que replanteemos, ¿no?, ese tipo de práctica y que tratemos de espaciarla, que además es mucho más motivador, o sea, ayuda a la motivación, ¿no?, irse repartiendo esas repeticiones en el tiempo.